Bueno, vamos a hablar de este tema mientras vemos los números de Luis Fernando Suárez. Hoy, exactamente hace 2 años, fue anunciado como seleccionador nacional. Ese es el rendimiento general, 56%. Que yo hace 2 años estaba muy contento, porque me hablaban de Todos, Suárez, un entrenador con 2 Copas del Mundo en ese momento, la tercera iba a ser con Costa Rica, que es cierto que en una Copa del Mundo no le fue tan bien, en la otra le fue menos bien, pero también había que comprender que Tao, había ido con Ecuador y con Honduras. pero también seamos francos en algo, porque aquí hay colegas bien acomodaditos. Aquí hay colegas que hoy están dándole durísimo a la renovación de Suárez Sí. y que la aplaudieron en el momento. Yo, por ejemplo, y yo soy muy franco aquí, yo dije en este set, yo comparto la renovación de Luis Fernando Suárez. Y lo dije así, comparto la renovación de Luis Fernando Suárez, pero tengan claro que si a Luis Fernando Suárez no le va bien en el Mundial, aquí se va a armar un gallinero. Cierto. Y se armó el gallinero. Pero eso, o sea, el fútbol de Costa Rica hay que tenerlo de memoria. Si a Suárez no le iba bien en el Mundial o tenía algún episodio negativo, llámese fogueo contra Irak, llámese 7-0 contra España, llámese severas falencias en la planificación previa a la Copa del Mundo, esgrimido así por su propio preparador físico, se iba a armar lo que se está armando. Pero es que yo siento que también hay un sector de la prensa deportiva que es medio acomodadilla. Y hoy están tirando de aquello porque renovaron a Suárez y lo aplaudían. Sí. Yo fui uno de los que dije, a mí me parece bien porque la selección en ese momento Y porque clasificó Montes. caminaba yo bien. también, claro. Y porque estabas viendo jóvenes, porque estabas viendo una renovación paulatina del equipo. Pero después, claro, nos desnudaron en una serie de aspectos. A mí lo de la gente no me gustó para nada, me pareció feo lo del agente de Luis Fernando Suárez en el amistoso, la planificación del Mundial, la planificación de los partidos, me pareció feo. Y tampoco creo que es del otro mundo tener que deshacer un contrato tratando de negociar o llegar a un acuerdo si hay que hacerlo. Pero es que hoy algunos como que se rasgan las vestiduras de que la federación renovó y bueno. No, es que creo que hay una sensación que es bastante compleja en el fútbol o como en todos los órdenes de la vida, que es la apatía. Creo que la selección en cuanto a la afición y al sentir general pasó por un momento de mucha algarabía el año pasado cuando se clasificó al Mundial y eso obnubiló algunos matices analíticos, que está bien porque el fútbol también es pasión y es emoción. Después cuando el equipo mostró una cara no tan buena en el Mundial, empezó a generar ese enojo, ese encono para con el combinado patrio, y ya después de los partidos con Martinica, que se ganó y estadísticamente eleva el rendimiento, pero el cómo fue realmente muy bajo, y después la eliminación con Panamá del Final Four de Liga de Naciones, estos partidos que también dejan sin sabores, empiezan a generar apatía. Y ese es el concepto al cual quería llegar. Cuando un equipo, una relación o lo que sea que se juntan entre dos partes, hay apatía, es un gran problema. Porque todavía cuando hay enojo hay forma de revivir ciertas cosas, pero cuando hay apatía y distanciamiento, eso es mucho más complejo. Y esa apatía para mí se provocó desde un equipo que no te da herramientas futbolísticas para ilusionarte. O para al menos enojarte, porque vos decís, bueno, jugamos de tal manera pero no lo sale. ¡Qué bronca! O jugamos de tal manera y no sale, qué lindo. Pero hoy, al no tener esas interrogantes saldadas, que me parece que ese es el gran problema de estos 2 años de Suárez, no tanto lo estadístico, no lo cuantitativo, sino lo cualitativo, empieza a provocar distanciamiento y apatía, y ahí hay un gran problema, una gran grieta que se empieza a abrir, que subsanarla y cerrarla es bien complejo. Yo creo, yo también, yo estuve de acuerdo, y no me voy a quitar, porque a mí me parece... Es que algunos se quitan. Sí, muchos. Algunos se quitaron. Muchos se han quitado. Y te voy a decir por qué yo estuve de acuerdo. Y tendríamos que hacer un análisis mucho más grande. Pero dada el grado de competitividad que tiene nuestro torneo nacional, uno entendía algunas falencias que tiene el fútbol de Costa Rica cuando va a nivel internacional, que no es culpa de Suárez. Ve, por ejemplo, nada más un ejemplo pequeñito. A Sujander aquí lo vemos volando. Vos lo ves ayer contra aviones ecuatorianos y, ¿verdad?, queda desnudado. Y yo creo que Suárez en eso tenía razón. Hace un par de años había que hacer algo.
se hace aquello de los microciclos que yo creo que nunca se había hecho en el fútbol de nuestro país, de tener un campeonato para que la selección pudiera trabajar, y me parece que ahí vino una comunión con la afición, incluso con la prensa, y sí hubo una mejoría, ciertamente emocional, pero hubo una mejoría que nos permitió alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo, que al fin y al cabo era una meta, se logró una meta, mal, renqueando, se logró una meta. Yo creo que don Luis Fernando ahí se echó un crédito en su cuenta bancaria bastante importante, que es del que él pretende todavía seguir viviendo. Pero un poco lo que ya decía Tomás. Después de eso, se nos promete por parte de don Luis Fernando que vamos a ver una Costa Rica un poco más ofensiva, con más tenencia de pelota, cosa que no hemos visto. Y no la hemos visto ante rivales a los que supuestamente tendríamos que haberles ganado. Hoy le pregunté a un allegado. ¿A quién? Muy allegado a la federación. Ajá. Si quitan a Suárez, ¿qué? Ese es el asunto, ¿verdad? ¿Quién? Yo he escuchado dos nombres. Si quitan a Suárez, ¿qué? Alexandre Borges Guimaraes Que está sin equipo ya prácticamente. y el otro, que alguna gente tiene mucho recelo, otros no tanto, Justin Campos. Son los dos nombres que yo he escuchado más, y a esa persona que le pregunté me mencionó esos dos nombres. Cuando le dije, ¿y vos qué pensás? Si Suárez no va después de Copa Oro, ¿qué? Bueno, muchos lo que extrañamos en la selección es un poco más de planificación deportiva. O sea, un poco más de planificación estratégica, técnico-táctica, lo que siempre hemos tenido. Suárez ha sido el técnico mundialista más displicente con la planificación que hemos tenido en Copas del Mundo. Porque nuestra fortaleza en el 90 fue planificación deportiva, un equipo que contra Brasil ni siquiera remató a Marco, pero era muy sólido. Don Jorge. Lo de Guimaraes, que era el equipo más vistoso, creo, de los que participó en Copas del Mundo. Después lo de Jorge Luis Pinto, Oscar Ramírez era obsesionado, y Suárez es como, Y se nota. Añita además. Miquilona. Y se nota. Sí. Pero el problema es que en este nivel, y conforme pasa el tiempo, porque también hay que ser realistas, no es lo mismo el fútbol de hace 20 años que el actual. En este nivel, la única manera que vos tenés de achicar margen de calidad, de velocidad, de técnica, es con una buena planificación de partidos. Ni siquiera abro la lupa en decir una planificación mediano a largo plazo. Digo, hacer buenos planes de juego, buenos planes de partido es la única manera que vos tenés de aminorar distancias. Entonces me parece que ahí todo lo que es la parte emocional tiene que encontrar un correlato y un sustento en lo futbolístico, y si eso no está, empezás a encontrarte cada vez más lejos de los 30, 40 primeros equipos del mundo y cada vez más cerca de los que vienen atrás, porque la realidad es que no solamente se te están alejando los equipos, ni siquiera digo potencias, de segundo y tercer orden del concierto mundial, sino que atrás viene un Martinica que ya te puso en aprietos, un Guatemala que te expuso y te ganó, y te van arrinconando. Entonces me parece que ahí está el problema de desfasaje. Mira, yo soy un ferviente creyente en los procesos y darles tiempo. Lo de Suárez, si él firmó hasta el 2026, más allá de todas las críticas, ok, démosle, pero evidentemente darle el crédito para cumplir su contrato no implica que necesariamente no haya críticas, que no implica que necesariamente no haya momentos o mojones donde se diga, bueno, hasta acá cómo seguimos, acá cómo seguimos. Y la Copa de Oro tiene que ser un momento parteaguas. ¿En qué aspecto? Independientemente del resultado, va a haber que reconstruir cuestiones. ¿Y por qué soy enfático en esto? Porque después Costa Rica llega a salir campeón de la Copa de Oro, por la razón que sea, pongo un objetivo máxima, y todo esto va a quedar de lado. Y me parece que no, que es un momento para que el país, en el combinado patrio, que es el que reúne a todos en lo futbolístico, diga, ok, aunque nos vaya bien, y ni que hablar si nos va mal, hay que reconstruir, hay que barajar y dar de nuevo. Porque si no, también puede suceder que Costa Rica haga una buena Copa Oro, semifinal, cuarto de final, terminando de buena manera lo futbolístico, y se borre todo. Y me parece que es el momento bisagra, parteaguas a tiempo, antes de las eliminatorias, para decir, ok, ¿cómo replanteamos? Que semifinal debería de ser, entre comillas, sencillo llegar, pero eso no ¿verdad? tiene que obturar la crítica. No, exactamente. ¿Me entendés? Yo es que de todas formas sí. Pero eso sí, es difícil, ¿ah? Sí. Bueno, pero hay que hacerlo. Sí, hay que cambiar el es paradigma. complicado. Cosa hay que cambiar el paradigma. Porque les digo una cosa, Panamá fue 2 veces finalista de Copa Oro y no clasificó al Mundial. Sí. No, pero Monte, perdona, vos bien sabes cómo es aquí, vos también. Nosotros le ganamos, la selección de Costa Rica le gana el lunes a Panamá, y nosotros aquí vamos a estar recibiendo un montón de mensajes. Ustedes que tanto hablaban de la selección y esto y lo otro, porque la gente es de poca memoria. Algunos aficionados son de poca memoria. Yo solo difiero en algo con vos. Dale. Yo a Suárez sí no lo dejo. Ok.
O sea, yo creo que incluso si lo acompañan los resultados en esta Copa Oro, él no se lo ha ganado, porque nos han vendido que lo importante es clasificar a la Copa del Mundo, que hasta en eso tenemos suerte, ¿verdad? Porque es una clasificación en la que Holgada. no está... Claro. Entonces, yo creo Tendemos a discriminar objetivos. sí, y no debería ser... Es cultural. En este Claro, país se discriminan claro. objetivos por otros. Claro, o sea... Y deberías competir. Es como que yo te diga, mi querido Tao, sos un gran corredor. Gana mañana, pero en la otra no queda de último. Exacto. Tenés que competir. Y empezás a desarrollar un montón de discursos para disculparte y para excusarte. Y a mí me parece que Suárez ya nos demostró por X o Y circunstancia, porque el fútbol es hoy, quizá en otro tiempo y en otra selección Suárez vuelva a ser exitoso, pero me parece que ya nos demostró que en nuestro proceso está quedado.